Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estamos despiertos? Sí. Oh, sí, ok. Pues me alegra veros esta mañana en la casa de Dios. Siempre es una buena oportunidad para animarnos unos a otros, ¿no? Sí, amén. Siempre. Pues hoy vamos a continuar descubriendo el corazón de Proverbios y la sabiduría para la vida que contiene en Proverbios. Pero muchas veces, cuando leemos leemos Proverbios como una guía para prosperar y alcanzar el éxito en esta vida. Pensemos que si ponemos en práctica sus palabras, seremos ricos y felices, ¿no? Y es cierto que existe un principio general en el mundo. Si haces el bien, normalmente cosecharás cosas buenas. Y si haces el mal, cosecharás cosas malas, ¿no? Por ejemplo, Proverbios capítulo 10 dice, las manos negligentes emprovecen pero las manos diligentes enriquecen, ¿no? Sin embargo, el corazón de Proverbios es la instrucción de un padre a su hijo. Y su propósito es para guiar al hijo hacia el Señor. En realidad, como veremos más adelante, los capítulos 1 hasta 9 presentan una relación divina a través de una relación humana. Tanto el Padre como el Señor desean que el Hijo camine por la senda divina y le imite en todos sus caminos. Y nuestro texto hoy comienza su curso de 15 lecciones del Padre con un llamado y una advertencia. El hijo sabio escuchará y vivirá. Y mientras estudiamos este texto hoy, hay una pregunta que quiero que tengamos presente. ¿Qué voz está dando forma a tu vida? ¿Qué voz está dando forma a tu vida? Bueno, en los versículos 8 y 9 encontramos las primeras palabras del curso de sabiduría para el hijo. Aunque parecen sencillas, están cargadas de significado. Nos llaman a recordar el pasado, a considerar el futuro y a reflexionar sobre una verdad profunda y esencial para nuestras vidas. Y leemos aquí, escucha, mi hijo, las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. A primera vista, este pasaje presenta el tierno llamado de un padre amoroso a su hijo, ¿no? Y ese es el sentido y el tono del pasaje. Honrar a los padres, tu padre y tu madre. Era un mandamiento fundamental en la vida de la familia y del pueblo de Israel. Los padres debían enseñar a sus hijos el camino correcto. Y las investigaciones modernas nos muestran lo importante
que es una familia estable para la vida de una persona y para la sociedad. Es la verdad de Dios. Sin embargo, la primera palabra del texto nos indica que hay algo más ahí. La frase más importante para los judíos del Antiguo Testamento proviene del Deuteronomio capítulo 6. Y dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Para los israelitas, esta frase era algo parecido a un credo. Era una declaración fundamental de su fe y de su identidad. Todo israelita la conocía y la recitaba cada día en su vida. Expresaba el compromiso entre Dios e Israel y reflejaba una relación profunda y segura. Por lo tanto, nuestro texto comienza con la palabra escucha y establece un vínculo entre la ley de Moisés y la sabiduría de Proverbios. Y también el llamado incluye la palabra enseñanza. Pero en hebreo, enseñanza es la palabra Torah. Y que a menudo se traduce como ley, sí, pero también en realidad significa instrucción o, por supuesto, enseñanza. Y la Torah funcionaba como la guía de Dios daba a su pueblo. Y aquí encontramos una idea muy importante. La Torah es mucho más que un conjunto de leyes, como las que establece un gobierno humano. Un momento. Sí, la Torah representa la sabiduría del Rey Celestial para que su pueblo pueda vivir en santidad y conforme a su voluntad. Es un llamado de vivir y caminar con Dios. Es la sabiduría. De manera similar, la sabiduría es una ley de la vida divina. Si la ignoramos, nos alejaremos de Dios y de su estándar de justicia. Por lo general, esta idea abarca todas las palabras de Dios, o es decir, toda la Escritura. Además, mediante la imagen de una diadema y un collar, el padre anima a su hijo. Le recuerda que, a pesar de las dificultades del camino, la Torah y la sabiduría de Dios serán su o tu honra y la señal de que pertenece al pueblo de Dios. Él es un hijo de Dios. Aunque este llamado es profundo y maravilloso, también es necesario, porque el hijo podría rechazar el camino de Dios y su enseñanza, ¿no? Y creo que nosotros también debemos reflexionar sobre este mensaje. ¿Estamos escuchando a Dios? ¿O solo le escuchamos cuando nos conviene? Me imagino que muchas veces cuando decimos que estamos escuchando a Dios, en realidad solo estamos escuchando aquello que queremos oír.
Si lo que Dios dice coincide con nuestros deseos, le escuchamos con gusto, ¿no? Amén. Pero cuando su mensaje nos confronta o nos llama a cambiar, fingimos que no le oímos o simplemente lo ignoramos. O quizás pensamos que las correcciones de Dios no son las mejores para nosotros ni para el mundo. Es posible que lleguemos a pensar que sus enseñanzas son necias o injustas, porque van en contra de nuestros propios deseos. Según Proverbios, este es precisamente el problema sobre el que el padre quiere advertir al hijo y también a nosotros. Por eso, con amor, esperanza y un propósito bueno, llama a su hijo a escucharle para que reciba honra y, como veremos dentro de poco, para que viva. El llamado del Padre es que el Hijo le ame y le obedezca. Como dijo el apóstol en 1 Juan capítulo 5. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo verdadero escuchó al Padre, ¿no? Completamente. Le costó su vida. Pero por el poder y la justicia de Dios, resucitó y ahora reina sobre todas las cosas. Pues ahora, el llamado de Dios no significa que le escuchamos una sola vez, ¿no? Para recibir la salvación. Significa escucharle y seguirle todos los días de nuestra vida. Imagina que tu hijo o tu pareja o un amigo o una amiga te escuchará una sola vez y después rechazará constantemente tus consejos, viviendo siempre según su propia voluntad. ¿Qué pensarías de esa relación? Eso no sería una relación fuerte o profunda, ¿no? Pues, de la misma manera, Dios nos llama no solo a escuchar su voz una vez, sino a caminar con Él cada día. Vale, pero podríamos preguntarnos, ¿cómo escuchamos al Señor? ¿Cómo? Yo nunca recibo un mensaje directamente del cielo. Es posible, sí, pero yo nunca. Pues, cada vez que abrimos la Biblia, escuchamos la voz de Dios. Amén. Y con la guía del Espíritu Santo, podemos comprender su voluntad para nosotros. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios cada día. Así como nos alimentamos físicamente cada día, ¿no? Y cuando escuchamos, Jesús nos llama a seguirle por la senda de la sabiduría.
sin reservas ni excusas, sino con los ojos puestos en la recompensa que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Bueno, después de este llamado positivo, el padre dirige su atención a un obstáculo que puede arruinar el futuro y el éxito del hijo. Leemos aquí en versículo 10. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas. Con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. ¿Podéis recordar algunas de vuestras primeras influencias en la vida, en su vida, en tu vida? Aunque yo era el hermano mayor de mi familia, tenía primos mayores. Y cuando éramos pequeños, a menudo nos metíamos en problemas porque rompíamos algo o hacíamos alguna travesura. Es típico, ¿no? Ok. Pero a medida que fuimos creciendo, los problemas dejaron de ser cosas pequeñas, empezaron a convertirse en asuntos más serios, con consecuencias mucho más graves. Aunque nuestros padres son las primeras influencias de nuestra vida y tienen un gran impacto en nosotros, también recibimos la influencia de amigos, de compañeros de trabajo, de vecinos o conocidos, incluso de personas famosas. Muchas veces deseamos agradarles o imitarlos. Y la realidad es que normalmente existe una influencia mutua. Nosotros influimos en nuestros compañeros y ellos influyen en nosotros. Esa influencia puede ser para bien o para mal, ¿no? Como cristianos, debemos procurar ser una influencia positiva y clara para quienes nos rodean, reflejando la vida y el amor de Cristo. Sin embargo, también debemos reconocer nuestras debilidades. A veces no somos capaces de resistir ciertas tentaciones. Y en esas situaciones puede ser necesario decir no. Tomar cierta distancia y apartarnos de influencias perjudiciales. Quizás más adelante, cuando hayamos madurado espiritualmente y tengamos mayor fortaleza del Espíritu Santo, podremos acercarnos de nuevo para servirles con integridad y compartir con ellos la luz del Evangelio. En el antiguo Israel, Dios advirtió a su pueblo que no debía conformarse a las costumbres de las naciones que lo rodeaban. En Levítico capítulo 20 dice, no vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen esas cosas vergonzosas. Y de hecho,
Justo antes de este versículo, Dios había dicho que si el pueblo le desobedecía, la tierra lo vomitaría. Uf, wow. Dios dijo en versículo 22, sé santo, porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío, mi hijo, ¿no? La manera en que vivimos le importa mucho a Dios. Si afirmamos que somos hijos de Dios, cristianos, entonces somos testimonios vivientes ante nuestros compañeros de quién es nuestro Padre. ¿De quién? ¿Quién es nuestro Padre? Y Él no camina por la senda de los necios, ¿no? Vale, ahora en nuestro texto, el Padre nos presenta un ejemplo muy extremo, ¿no? Oh, no. El Padre nos presenta un ejemplo muy extremo. Probablemente ninguno de nosotros ha participado en una emboscada. Ok, es un poco difícil, lo siento. Una emboscada para robar o matar a alguien, ¿no? Espero. Si alguno lo ha hecho, por favor, venga a hablar conmigo después del culto y luego iremos juntos a la comisaría. Muy cerca, ¿ok? Pero no debemos quedarnos en el nivel de crimen en sí, ¿no? El propósito de este ejemplo es ampliar la advertencia contra el camino de los malvados y de los necios. El Padre utiliza un caso extremo para mostrarnos el peligro de dejarnos arrastrar por quienes rechazan la sabiduría de Dios. En realidad, aunque probablemente no participamos en emboscadas para derramar sangre, quizás cada día tendemos emboscadas con nuestras palabras o nuestras actitudes. Tal vez discutimos con otras personas para conseguir lo que queremos en nuestra familia, en el trabajo, en el supermercado o incluso en el metro. ¿Sí? ¿No? ¿Es posible? Sí. Sí. Muchas veces cuando herimos a otros, pensamos que tenemos razón. Tiene sentido. Y fingimos ser ángeles. Cuando en realidad escondemos un corazón egoísta. En otras palabras, somos monstruos que llevan una sonrisa en el rostro. Y aunque solemos pensar que el problema está en la otra persona o en las circunstancias, la verdadera batalla se libra dentro de nosotros, propio corazón. El mundo nos dice que debemos buscar nuestra propia felicidad por encima de todo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en Cristo estamos completos, que podemos estar satisfechos en Él y que nuestro gozo rebosa. ¿Lo crees? Amén. Entonces, ¿por qué luchamos tanto por imponer nuestra voluntad? Jesús nos dijo que Él ya ha vencido al mundo, al pecado y a la muerte. Nuestra necesidad más profunda ya ha sido satisfecha en Cristo.
¿Cómo sería nuestra vida si rindiéramos nuestros miedos y nuestros deseos a Cristo? ¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos la mente de Cristo y deseáramos la voluntad de Dios y el bien de los demás por encima del nuestro? Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Estás experimentando hoy el gozo y la satisfacción que se encuentra en Cristo? Si no es así, quizás has rechazado el camino de Dios y has decidido luchar por construir un reino de arena y polvo. Quizás has unido tus caminos a los del mundo, a los de los necios. Pero, ¿qué te ha prometido el mundo? Poder, seguridad, amor, riquezas. Pero ¿a qué precio? Y más importante aún, ¿ha cumplido realmente sus promesas? ¿Cómo te está yendo? Jesús nos enseña en Mateo 16. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. En otras palabras, Jesús nos llama a unirnos a Él, a su reino y a sus caminos. Cristo, por medio del Espíritu Santo, obra en nosotros para transformarnos y transformar nuestros deseos. Cuando somos liberados de las luchas interiores y de los conflictos que nacen de nuestro pecado, por la sangre de Cristo y por la obra de su Espíritu en nosotros, podemos decir, solo por la gracia de Dios soy lo que soy. He muerto con Cristo a mis deseos terrenales y con Él he resucitado para vivir una vida nueva. Así como el Padre instruyó a su Hijo, nosotros también debemos rechazar el llamado de los necios y escuchar la voz de Dios. Vale, pues después de esta imagen, esta seria imagen del llamado de los necios, el Padre redobla su advertencia y continúa describiendo el camino de los malvados. Y leemos aquí en versículo 15. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo. Tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias mal habidas. Por estas perderán la vida. En Proverbios, una de las metáforas principales es la de las dos sendas.
Y las dos sendas representan los caminos que las personas escogen y el destino al que esos caminos conducen. El sabio camina con el Padre, con Cristo, y vive. Pero el necio camina con el mundo y se dirige hacia la muerte. De hecho, el Padre dedica una larga enseñanza a describir la realidad del camino de los necios. Piensan que están tendiendo una emboscada a otros, pero en realidad están cayendo en una trampa que ellos mismos han preparado. Tristemente, están cegados por su ambición, su orgullo y su egoísmo. El mundo puede ofrecerte placer, riquezas, éxito, aceptación y muchas otras cosas atractivas, ¿no? Pero al final, siempre resulta ser una trampa. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos que es una mentira. En el momento, es una mentira. Es una mentira. Es algo falso. Es un lobo vestido de oveja. Ya en el versículo 7 vemos que el necio desprecia la sabiduría y la disciplina y rechaza la corrección del Padre. No cree que el camino de Dios sea mejor y no está dispuesto a renunciar a los placeres y deseos de este mundo. Aunque el Padre desea profundamente que su Hijo, que nosotros también, abandone el camino de la muerte, no lo obligará a hacerlo. Nos permite elegir el camino que queremos seguir. Y en ocasiones, incluso nos deja seguir nuestros propios deseos y afrontar sus consecuencias. Si insistimos en rechazar su sabiduría, Dios puede permitir que sigamos nuestro propio camino, incluso cuando ese camino nos conduce a la ruina y a la autodestrucción. Pablo nos dice en Romanos 1, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, la razón de Dios. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Pero aún inciten a otros a que también las hagan. Escucha, la trampa más peligrosa de este camino es que cuanto más avanzamos por él, este camino, menos escuchamos la voz de Dios y menos nos importa hacerlo. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para abandonar el camino de los malvados? Pues, imagina que vas en un tren cuyas vías conducen a un cañón. ¿Okay? Mientras el tren avanza lentamente,
es mucho más fácil saltar fuera, ¿no? Un poco más. Pero a medida que aumenta la velocidad, más doloroso y más difícil resulta hacerlo. Sin embargo, si saltas, puedes vivir y ser restaurado. Pero si no lo haces, el final será la destrucción, ¿no? La respuesta es sencilla, ¿no? El mejor momento para abandonar el camino equivocado es el instante en que te das cuenta de que estás en él. El mejor momento para salir de la trampa es cuando reconoces que tú mismo has caído en ella. Y aunque esta imagen es dura, ¿no? Es muy dura. Nos recuerda otra trampa en la gran historia de la Biblia. ¿Recuerdas? El mundo, los malvados y el diablo pensaron que podrían arrebatar la herencia del Hijo de Dios. Creyeron que podrían derrotarlo y trataron de matarlo. Pero en un giro inesperado, aquella trampa no solo fracasó, sino que abrió la puerta al perdón para todos los pecadores, incluso para aquellos que se burlaron de aquel hombre inocente, abusaron de él y lo llevaron a la muerte. Y mediante su resurrección de Cristo, su victoria sobre la muerte, Cristo ofrece esperanza, consuelo y vida a todos los que están atrapados en sus pecados. En el camino de los malvados y en las vías que conducen a la muerte. En Cristo, nuestros errores, nuestra maldad y nuestra necesidad no tienen por qué terminar en destrucción. Jesús quiere redimirlo todo. Jesús quiere. En su reino, incluso nuestra necesidad puede transformarse en sabiduría. Con Cristo, nuestros errores pueden convertirse en oportunidades para confiar más en Él, para humillarnos y para crecer en los caminos de Cristo, en la senda de la verdadera sabiduría. Como hemos escuchado hoy, el Padre nos llama. Desea profundamente que nos volvamos a Él, que escuchemos su voz y que vivamos. Pero para ello debemos rechazar el llamado de los necios y apartarnos del camino de la muerte. Jesús ha abierto la puerta a la verdadera sabiduría y hoy invita a todos a caminar con Él. Nos dijo en Juan capítulo 8, les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza o mis correcciones, mi Torah, jamás morirá. Tal vez estás aquí hoy y sientes que no tienes la paz ni el contentamiento que Dios ofrece. Es posible que el problema sea que no quieres escuchar a Cristo o que te has unido a los caminos del mundo y estás luchando por conseguir una satisfacción que al final es falso, es vacía. Si nunca has rendido tu vida a Cristo, el Padre te está llamando hoy. Confía en Cristo. No esperas a otro día.
el tren siga avanzando y cada vez es más difícil abandonar el camino del pecado. Mientras tanto, te estás perdiendo las bendiciones de una relación con Dios. Pero, si eres cristiano, necesitas huir de las vías de la necedad, ¿no? Y aprender a buscar la voluntad de Dios y el bien de los demás por encima de tus propios deseos. Recuerda de qué has sido libertado y para qué has sido liberado. Aléjate de toda tentación y de toda trampa. Busca a un hermano o una hermana en la fe que pueda ayudarte a volver al Señor y a preservar en fidelidad. En Cristo eres hecho sabio y tienes acceso a todas las riquezas espirituales que Dios ha preparado para sus hijos. Escúchalo y vive la vida que Él quiere para ti. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu sabiduría y por tu paciencia con nosotros. Nos has dado tu llamado y tu enseñanza porque nos amas profundamente, porque deseas que caminemos contigo y que vivamos. Ayúdanos a ser sabios y a escoger a Cristo cada día y en cada momento. Y cuando caigamos en la tentación, ayúdanos a reconocer rápidamente nuestro error, a arrepentirnos y a volver a ti. Por favor, haz que las cosas de este mundo nos parezcan necias en comparación con las cosas celestiales. Ayúdanos a luchar contra nuestros propios deseos en lugar de luchar contra otras personas. Enséñanos a buscar tu voluntad por encima de la nuestra. Tú eres el bien supremo y la luz de la vida. Ayúdanos a ver con claridad y a caminar por la senda de la sabiduría. Oramos todo esto en el nombre victorioso de Jesucristo, el Hijo verdadero y nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias.